Aquí ahora, amigos de YouTube, es Camilo y hoy vamos a hablar de la fuerza de voluntad. Bueno, yo creo que todos personalmente o conocemos a alguien le ha pasado lo siguiente. Son las 5 de la mañana y nos habíamos propuesto levantarnos a esa hora para ejercitarnos. O quizá después de habernos comido 4 pedazos de pizza queremos ir por el quinto. O puede ser que tengamos que empezar nuestra tarea, pero nuestro sofá nos está llamando a ver una película. En esos momentos es que nuestra fuerza de voluntad está siendo retada, porque básicamente es esa capacidad de los seres humanos para decidir sobre una acción dentro de muchas que poseemos. Y generalmente esa fuerza de voluntad está involucrada en momentos en que quizá cosas que nos agradan mucho, que nos generan placer, nos están tratando de limitar una idea o un pensamiento que ya teníamos en mente. Uno de los primeros experimentos que trató de medir e intentar interpretar la fuerza de voluntad fue en los años 1970. Básicamente, unos niños fueron llevados a un laboratorio y el psicólogo que dirigía el experimento les ponía un masmelo enfrente de ellos. Se les comentaba que si esperaban 10 minutos se les iba a dar una sorpresa, mucho más masmelos, pero que si no esperaban y si se comían el masmelo de inmediato, pues no iba a haber tal sorpresa. Evidentemente hubo algunos niños que se resistieron y otros que no, pero lo significativo de esto fue que fue el primer experimento para medir esa fuerza de voluntad. Por supuesto, hay muchos factores que afectan la fuerza de voluntad y entre ellos está el agotamiento del ego. Este concepto proviene de un experimento en los años 1998. Básicamente el escenario es el siguiente. Dentro de un laboratorio estaban recién horneadas unas galletas de chips de chocolate y el olor estaba a tope. Cuando llegaban los participantes se dividían en dos grupos. Por un lado, algunos tenían el derecho a comerse esas galletas y no tenían que, abro comillas, resistirse a esa tentación. Y por el otro lado, había un grupo que tenían que comerse una verdura, rábanos, que de esa manera tenían que ejercer su fuerza de voluntad para abstenerse a comer esas galletas. Posteriormente, a ambos grupos por separado se les llevó a resolver un rompecabezas que no tenía solución. Lo interesante fue es que el grupo que no tuvo que resistirse a comer las galletas, es decir, que no tuvo que ejercer su fuerza de voluntad, fue mucho más resiliente a la hora de tratar de romper el rompecabezas. En promedio, duró el doble de tiempo en tratar de resolverlo. Es decir, que en ese experimento más o menos ese grupo duró 20 minutos tratando de resolver el rompecabezas y el grupo que no había podido comer galletas duró 10. Lo que esto indicaba y lo que los psicólogos estaban teorizando es que nuestra fuerza de voluntad tiene límites. Y esto hace sentido. Si por ejemplo nosotros llegamos a la casa cansados y es momento de hacer la comida o de hacer ejercicio o de hacer una tarea, va a ser mucho más complicado que si lo hacemos en la mañana. Sin embargo, este no es el único factor que determina nuestra fuerza de voluntad. Hay muchos más, pero lo que yo les quiero dejar en el día de hoy, más allá de saber cuáles son los factores, son formas concretas en que pueden ayudarse a mejorar su fuerza de voluntad. Porque yo creo que los seres humanos, ustedes se habrán dado cuenta, somos de cierta manera débiles frente a lo que es la genética. Cuando cosas como el placer que provienen a través de la comida o a través de la relajación están en juego, es muy difícil o complicado ejercer la fuerza de voluntad. Por lo tanto, tenemos que tomar alternativas distintas para permitirnos tomar buenas decisiones. La primera es el ambiente. Si por ejemplo nosotros queremos comer saludable, el primer paso que debemos dar es dejar un ambiente libre de comida chatarra. Por fácil que suene o por obvio que sea, si nosotros tenemos comida que no nos alimenta en nuestra casa, va a ser mucho más difícil resistirnos a si no la tuviéramos, porque si no existe, pues no hay que resistirse. De la misma manera, si vamos al supermercado, pues evitemos ir a esos lugares donde está esa comida. De tal manera no tendremos que resistirnos. Otro ejemplo que les sugiero es, las personas ponen muchos su despertador al lado de su cama. ¿Qué tal si por el contrario lo pusieran lejos, de tal manera que cuando suene tengan que pararse, movilizarse y de tal manera apagarlo? Eso va a facilitar que ya ustedes estén
con vigor y que no tengan o la tendencia a volverse a acostar o dormir 5 minuticos más. El segundo consejo es distraerse. Muchas veces cuando vamos a hacer algo, una idea llega a nuestra mente y nos está tratando de insinuar que hagamos algo diferente. Por ejemplo, si ya nos habíamos comprometido a hacer nuestra tarea, pero de repente pensamos que podríamos estar viendo un partido de fútbol, es en esos momentos que tenemos que aceptar esos pensamientos, pero hemos de distraer nuestra mente de inmediato para que nuestro pensamiento no fluya en esas ideas y por lo tanto podamos hacer lo que queremos. Si no, pregúntense ustedes cuando están en dolor o tienen algún problema, ¿qué pasa si se ponen a ver una película, se distraen jugando un videojuego? El dolor se pasa porque todo es relativo y es mental. Lo tercero es tener hábitos. Evidentemente, las acciones automáticas son mucho más fáciles de ejercer y toman menos esfuerzo, que quiere decir menos fuerza de voluntad. Así pues, si tenemos hábitos de limpieza, por ejemplo personal, bañarnos todos los días a la hora de despertarnos, si hacemos lo mismo y aplicamos eso con otras cosas va a ser mucho más sencillo. Si por ejemplo decimos, todas las mañanas después de que me baño voy a limpiar un poco mi hogar, eso va a ser mucho más sencillo si lo tratamos de hacer un fin de semana por la mañana que recién hemos planeado y que tenemos que ejercer nuestra fuerza de voluntad para seguir con el plan. Ya por último, hemos de premiarnos a nosotros mismos porque los seres humanos también reconocemos el placer cuando recibimos un premio o un reconocimiento. Así pues, los invito a que cada vez que se propongan hacer algo, desen un premio si lo consiguen, si lo obtienen, porque eso le va a decir a su mente que ustedes son capaces y la van a incentivar a hacer las cosas. Por ejemplo, si hacen ejercicio toda una semana, pues desen el premio de ir a comer algo rico o de distraerse o hacer algo que les guste. Ya para finalizar, les quiero dejar con una pequeña reflexión. Evidentemente todos los seres humanos genéticamente hablando somos muy parecidos, las diferencias son mínimas. Y eso a mí me genera una pregunta. Porque hay personas que aparentemente tienen una capacidad de fuerza de voluntad sobrenatural y otros no la tenemos tanto? ¿Qué nos diferencia si somos tan parecidos? Puede que sean las circunstancias, las personas o muchas cosas más, pero al final de cuentas opino que muchas veces ponemos excusas en lo que debemos hacer. Traten de aplicar esto que